El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos así. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, estamos escuchando como primera lectura, siempre lo recuerdo en este tiempo de Pascua, este libro tan importante y tan notable de la palabra de Dios, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro que manifiesta la acción del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles que anuncian ese querigma, es decir, ese anuncio, que es que Cristo ha muerto pero ha resucitado, y esa es la gran noticia para todos los que creen en Él. Y esta gran noticia que brota del corazón de hombres y mujeres de fe, como son los discípulos, se va extendiendo. Y hoy nos muestra este capítulo 11 que ha llegado lejos, ha llegado a ciudades bien lejanas, inclusive a tierra extranjera, a los griegos, que eran realmente gente que tenía su forma religiosa, pero no era para nada semejante a la religión judía, y además eran politeístas, creían en varios dioses. Sin embargo, como el Espíritu Santo va tocando los corazones y a partir del anuncio, de la predicación de la comunidad, fíjense ustedes que dice que un grupo de discípulos llegaron y predicaron y anunciaron también a los paganos. Es decir, estos discípulos no se dice quiénes son. Después sí, cuando la noticia llega de que los griegos y demás asumieron la fe y creyeron en Cristo, esa noticia corre y llegó a Jerusalén donde estaban los apóstoles, que se alegraron y entonces enviaron a Bernabé para que realmente, vaya a ver qué pasó y cómo es eso de que tan lejos el anuncio del Evangelio ha llegado. Y allí Bernabé llega y realmente comprueba que esta gente tan alejada de los orígenes, que era Jerusalén, eran otras tierras, sin embargo conocían a Jesús. Habían asumido, habían recibido, creído en la buena noticia. Y Él se llena de gozo y de alegría y los confirma en la fe, mostrando que la iglesia, ven, es una unidad. Y que si bien las cabezas estaban allí en Jerusalén, a través de los discípulos, que son otros cristianos como cualquiera de nosotros, que fueron con entusiasmo a anunciar, fueron ellos los que abrieron los corazones y las mentes de otra gente que nada tenía que ver, insisto, con los orígenes judíos. Gente nueva, gente de otras regiones, gente procedente de otras costumbres, de otra cultura, totalmente distinta. Pero la palabra de Dios unifica los corazones. La palabra de Dios unifica las vidas en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en un mismo Dios y Padre nuestro y en un mismo Señor Jesucristo, el Señor de todos y cada uno de nosotros. Y esto para Bernabé, dice, es un motivo de gozo y de alegría. Y ahí resalta un poco, sí, la figura de Bernabé, que dicen que era un hombre bueno, bondadoso, lleno del Espíritu Santo, de mucha fe, y que continúa luego enseñando como vínculo de unión, catequizando a estos nuevos cristianos. Así es la iglesia, ¿no? Esta iglesia que crece, que creció y sigue creciendo.
Y fíjense en momentos no siempre favorables, momentos de persecución. Fíjense que esta evangelización que se hizo en tierras lejanas fue a consecuencia de que un grupo de judíos creyentes cristianos, por la persecución, se dispersaron y llegaron a esas latitudes, por la persecución. Y a veces en los momentos de dificultad, como por ejemplo estos que nos toca a nosotros vivir en estos tiempos tan complicados, pueden ser una oportunidad, y yo creo que lo es, para que la gracia de Dios esté llegando a muchos corazones, y que no hay mal que por bien no venga. Esto lo decíamos ya el año pasado, ¿se acuerdan? Porque Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y yo creo que aquí pueden pasar dos cosas, un poco pensando ya en el Evangelio, ¿no? Fíjense que los judíos estaban ahí, los judíos de corazón cerrado y las autoridades religiosas, ahí con el corazón cerrado estaban con los ojos puestos en Jesús, a ver cómo realmente podían pescarlo en alguna actitud, en algún error, en alguna blasfemia, para poder condenarlo. Y Jesús tranquilamente dice que se paseaba por el pórtico de Salomón. Era como una especie de atrio del gran templo que tenían en aquella época los judíos, del cual hoy no queda nada, ¿no? Solamente el muro de los lamentos. Y por ahí se paseaba Jesús. Y los judíos estaban enojados y ahí, ansiosos. Y sin embargo Jesús con mucha tranquilidad, ¿no? Porque Él sabe muy bien en dónde está parado. Él sabe muy bien por qué está, para qué está. Él está seguro de que Él es el nexo entre el Padre y todos los hombres. Pero para que los hombres descubran la buena noticia y la salvación que Él nos trae en el nombre del Padre, es necesario que los corazones de estos hombres estén abiertos. Los judíos que lo cuestionaban no estaban con el corazón abierto. Por eso Jesús les dice: yo vengo a llevarme a mis ovejas. Está abierto el redil para todos, pero lamentablemente muchos no quieren entrar ni ser parte de este rebaño. Esos son los que están en el pecado. Es decir, esos son los que han cerrado el corazón a la gracia de Dios, como que viven una realidad, ¿no?, ajena a la verdad. Nunca tenemos que tener miedo, entonces, de encontrarnos en situaciones difíciles. Sí tenemos que tener claro, como Jesús, dónde estamos parados, y a pesar a veces de nosotros mismos y de los temores y confusiones que a veces humanamente nos toca enfrentar en tanta incertidumbre, sin embargo, lo esencial lo tenemos que tener nosotros bien afirmado. Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Y cuál es nuestra misión en la tierra? Esa misión de ser testigos de Jesucristo en el lugar donde nos puso y en la vocación que nos dio. Y cuando hablo de vocación, acuérdense, hablamos de ese llamado particular que Dios nos hizo a cada uno. Madres, esposas, padres, esposos, docentes, trabajadores, profesionales, sacerdotes. Cada uno tenemos una misión concreta, pero todos en busca de un mismo fin. Y en esa realidad, unidos a Dios, reconocemos y afirmamos nuestra identidad que nos muestra nuestro origen y nuestro fin. Y entonces, a pesar de que humanamente estamos, sí, en un barco golpeado por olas en medio de una gran tempestad, y eso nos sacude, sin embargo el timón lo tiene el Señor. Y si el Señor tiene el timón de nuestra barca, estamos asegurados e iremos, a pesar de todo, a puerto seguro, porque el Señor está con nosotros. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y en esa dimensión de fe que tenemos que ir madurando en la oración, en la experiencia de Dios, en la meditación del Evangelio, tenemos que seguir avanzando. Él nos lleva, Él nos guía, Él es nuestro capitán. Él tiene el timón en sus manos. Entonces yo estoy tranquilo a pesar de mis humanos temores o sacudones humanos, de los cuales, ¿qué va a ser? Son inevitables, pero hay algo mucho más profundo en nosotros que nos mantiene seguros y en paz. Y eso se los digo para que estemos todos tranquilos, ¿no? Somos tan humanos y es natural que todos, de una u otra manera,
ante esta realidad concreta y ante tantas noticias devastadoras que estamos escuchando todos los días, estemos preocupados o estemos con cierto, si quieren, temor. Es humano y hasta es lógico, y que busquemos tener los recaudos, y sí, y todo lo que siempre decimos y ya sabemos, pero vuelvo al punto de partida. Nuestro corazón está asegurado en el Señor. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y hay algo también muy importante a todo esto, que en esta realidad difícil es muy fundamental, y teniendo en cuenta la primera lectura, que como cristianos, aunque estemos en medio de una persecución, por así decir, es decir, en medio de la inestabilidad, estemos unidos. Estos judíos que se dispersaron por la persecución, tuvieron que huir a otras tierras porque corría peligro su vida por ser cristianos, sin embargo se mantuvieron unidos en la fe. Y esa unión en la fe hicieron que su ánimo nunca decayera. Y entonces en esa realidad hablaron y predicaron de Jesucristo a estas nuevos hermanos que se iban encontrando en su ida, ¿no? En su marcha hacia nuevas tierras, y no perdían la oportunidad en esa unidad de fe de hablarles de Jesucristo, con su palabra, con su testimonio, hasta con su alegría. Y yo me animaría a decir, haciendo un poco de imaginación, ¿no? Usando la imaginación, que estos griegos los verían venir y decir, ¿estos judíos qué hacen acá? ¿Qué les pasa? Los están persiguiendo, y entrarían un poco en el diálogo, que les cuenten por qué. Y cuando ellos revelaban el porqué de esta huida y qué sé yo, al verlos tan estables, tan unidos, con tanta fe, les movilizaron el corazón, y de ahí las grandes conversiones de los pueblos paganos. ¿Se entiende lo que digo, no? La gran fe, a pesar del dolor, a pesar de la dificultad, esa fe, ese testimonio es el que moviliza los corazones. Yo creo que como cristianos nos tenemos que dejar cuestionar mucho, ¿no? Por esto. Tenemos que dejar un poco interpelar por la actitud de nuestros hermanos mayores, estos primeros cristianos que sembraron para nosotros lo que hoy nosotros también en la fe cosechamos, y que hoy estamos celebrando y que estamos viviendo como cristianos en Pascua. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, a pesar de nosotros mismos, es decir, a pesar de nuestra realidad humana, cansancios, hastíos, dolores, luchas, enfermedades, pruebas, incertidumbres, todo lo que quieran sumar. La lista es larga y estamos en esa lista. Somos, si quieren, víctimas de esa lista, pero no bajamos los brazos porque sabemos en quién hemos puesto nuestra fe. Cada uno de nosotros, ante Dios, en nuestra vida interior, en nuestra oración, miremos con esto, mirémonos así, con toda sinceridad ante el Señor, porque el Señor nos conoce y nos ama. Él sabe de todo esto y mucho más. Somos ovejas de su rebaño. Él es nuestro pastor, como lo celebramos el domingo, ¿se acuerdan? Ese buen pastor que nos guía, aunque a veces nos toque caminar por caminos oscuros. No tememos mal alguno, porque Él está con nosotros. Su vara, su bastón, su presencia, que es el Espíritu Santo en nosotros, nos infunde confianza. Así que, hermanos, unidos los unos con los otros, unidos en el amor, seguimos avanzando, estamos unidos. Y es bueno que como comunidad nos sintamos unidos. Estamos ya cerca de las fiestas patronales. En pocos días más vamos a comenzar la novena de preparación al Día de la Virgen, que lo celebraremos como podamos. No importa, lo vamos a celebrar igual, aunque físicamente tal vez estemos distanciados, no importa, es el Espíritu el que nos mantendrá unidos, y celebraremos a la Virgen con todo amor, con toda confianza, porque nosotros celebramos el saber que ella nos eligió y es nuestra madre. Y esta madre nos hace familia, fortalece los vínculos familiares, familia de Dios, iglesia de Dios, que ella preside en esta comunidad, donde es patrona y protectora. Entonces nos vamos a celebrarlo igual. Y esto es un motivo de gozo. Celebrémoslo unidos, comunidad, común unión. Unidos en lo esencial, no divididos. No dejemos que nada, porque sería una gran tentación
y nos haría caer en un gran pecado, que es el pecado de vivir sin Dios aunque creamos que lo estamos sirviendo. A veces pasa eso. No siempre estar trabajando en la iglesia significa estar en comunión con Dios. Yo puedo estar trabajando en la iglesia, pero mi corazón puede estar en odio, en rencores o cosas por el estilo para con los hermanos. Cuidado, porque la división es muy sutil. Es muy sutil. El demonio es muy sutil. No hace falta ser de otra religión o estar en la vereda enfrente para estar en distancia con la iglesia. A veces los que dicen estar dentro de la iglesia, a veces también son vínculo de desunión. Eso lo tenemos que revisar, lo tenemos que reconocer. Estamos llamados a vivir el amor a todos y a cada uno sin distinción y que nuestras pasiones personales sean hechas a un lado, porque el amor de Dios supera todo, sana todo y nos invita a ser distintos, renovados y por supuesto unidos. Entonces vamos a celebrar la fiesta de la Virgen como comunidad. No se puede hacer de otra manera. Unidos, en común unión, unidos en común alegría, unidos, renovados por el Espíritu Pascual que está bien fresco porque la estamos celebrando recientemente. Estamos en clima pascual y eso nos tiene que invitar a seguir siempre adelante, de la mano de María. Y así no solo nos fortalecemos como familia, sino también nos fortalecemos personalmente ante las luchas, las debilidades, los cansancios, el hastío humano y demás. Encomendamos nuestro corazón entonces a ella para que como los primeros apóstoles y discípulos en medio de la lucha seamos alegres testigos y evangelizadores porque nosotros somos portadores de una buena noticia. Que así sea. Que así sea.